buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Esta mañana el gobierno de Israel y también su aliado Estados Unidos niegan que los misiles que cayeron sobre el hospital de Gaza ayer, que es la tragedia de las últimas horas, hayan sido lanzados por el ejército de Israel. La tesis del primer ministro Netanyahu lo apoya Joe Biden en Tel Aviv esta mañana, en donde ambos estuvieron reunidos, es que fue un misil obra del otro equipo. Y ese otro equipo es la Yihad Islámica, otro grupo terrorista apoyado por Irán, que ha estado gravitando desde el comienzo de este conflicto, que está a punto de completar ya 2 semanas. Y son por miles los muertos, los últimos, estos 500 o 600 o 700 de este hospital allí en Gaza. Si fue un error militar, si fue la Yihad Islámica, si fue el mismo Hamad, si fue para culpar a Israel o inclusive si fue Israel, en un error que no va a reconocer, parece un tema menor al lado del drama humanitario y de las imágenes terribles que están llegando allí de esos 500 muertos, cadáveres apiñados, unos encima de otro, todos civiles, unos heridos y otros refugiados que habían llegado suponiendo que este hospital no iba a ser nunca blanco del terrorismo. Y de ese tamaño es la guerra, se equivocaron ellos, se ha equivocado el mundo pidiendo seguramente algo de humanidad a una guerra que por naturaleza parece no tener nada. El hospital se llama el Al-Ali, está ubicado en el centro de Gaza, era en realidad el más grande hospital de la frontera en Palestina, un hospital bautista anglicano que está financiado por el gobierno inglés. Al momento del ataque tenía ayer 1.500 personas, por eso la cifra de muertos, digo, va a ser seguramente mucho mayor. Pocas posibilidades de que esos misiles hayan salvado, ha dejado con vida a alguien. Por cuenta de este ataque se canceló la cumbre que tenía el presidente Biden prevista en Jordania, con los presidentes de Egipto y de Jordania y de la autoridad palestina, que era la razón real del viaje de Estados Unidos, intentando alguna salida negociada a este conflicto. Para el miércoles, para las próximas horas, Hezbollah ha declarado un día de ira, que quiere decir va a ser una jornada sin precedentes y de alerta en todo el mundo. Por eso tal vez acaban de cerrarse aeropuertos en Europa en donde hay amenaza de terrorismos. Cerraron el aeropuerto de Lille, Niza, Lyon, Toulouse en Francia al sur, evacuados por esta amenaza de bomba. En Colombia, anoche hubo plantón frente a la Embajada de Palestina en Chapinero, calle 45, en Bogotá. Y el gobierno del presidente Petro, a través de su Cancillería, condenó el ataque al hospital y en un comunicado de apenas 2 párrafos, insistió en que deben parar estas hostilidades entre Israel y Palestina para retomar conversaciones de paz en las que están desde hace siglos. Esta guerra, la excusa para la nueva ausencia del presidente Gustavo Petro, que sigue trinando. El presidente no aparece desde hace una semana, no en actos públicos. No viajó ayer a Quibdó, en donde lo esperaban, para presentar un programa de conectividad para el Pacífico. Lo excusó el ministro de Comunicaciones diciendo que estaba resolviendo un problema de diplomacia internacional. La verdad es que han pasado 48 horas desde que el presidente Petro pidió apoyo internacional a su posición y ningún país apoya al presidente Petro, que es tal vez de los pocos presidentes que sigue sin condenar el terrorismo de Hamás. Ya les voy a hablar del caso colombiano, la pata colombiana de este conflicto internacional. Amanecemos con nuevo magistrado de la Corte Constitucional, ganó con 88 votos el secretario jurídico de la presidencia. Su nombre, Vladimir Fernández, va a reemplazar a Alejandro Linares, a quien se le vence el periodo constitucional dentro de 3 semanas. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia y en su primer discurso, agradeció la elección e hizo a todos los partidos políticos un llamado a ese acuerdo nacional que ha sido la bandera del presidente Petro. Le fue mal a doña Cielo Rusinque, que sacó solamente 2 votos, y más mal al director de la Agencia de Tierras, al señor Vega, que sacó solamente 1 voto. Ni siquiera en sus partidos, los partidos alternativos, los apoyaron. No hubo voto en blanco por el doctor en esta elección, en donde fue elegido Vladimir Fernández. Ya le voy a contar también de la desautorización a propósito del Congreso, del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también el molesto con un informe de la Presidencia de la República, en donde denuncian que hay 500 candidatos a alcaldías o a consejos que están inhabilitados por haber tenido contratos durante el último año. Esa, que no es función de la presidencia, fue el motivo de un larguísimo debate
de partidos que en algún momento o son petristas o tienen participación en el gobierno, que se sienten perseguidos ahora por el secretario de la Transparencia, que es la oficina que elabora este informe, un informe que parece sesgado, inoportuno, porque estamos ya a 12 días de las elecciones. Lo desautoriza el ministro del Interior. Recuerda que esa función de inhabilidades solo la tiene el Consejo Electoral y que esta del señor Hidárraga es apenas una opinión de muchas más que hay en Colombia, que no puede tener el sello oficial. Y hablando de campañas, en segundo les cuento las travesuras y de los incidentes en que termina la historia de Albert Corredor, un candidato al que le va mal, muy mal en las encuestas en Medellín, cuyos agentes de seguridad o gente de su escolta terminaron lanzando botellas, sillas contra opositores al final del partido de anoche de la Selección Colombia en un centro comercial en El Poblado. Dice Corredor que los provocaron y sus opositores dicen que un hombre sin identificar saca primero la pistola, un incidente de esos desafortunados en Medellín. Y vamos a hablar, por supuesto, del partido. Usted puede ver la cara oculta de ese partido. Colombia perdió los 3 puntos, votó un penalti, le anularon un gol, pero otros lo pueden ver con justicia. Colombia jugó un buen partido y se trajo un punto de un equipo que hace 3 años nos había metido 6 goles. Así que este Ecuador es buen equipo. Lucho Díaz es el protagonista porque votó el penalti. A mí me sigue pareciendo el gran crack de la selección Colombia. Jugó bien James Rodríguez. En segundos, el resumen, el balance de la fecha de anoche con resultados desfavorables, desafortunadamente para Colombia, que está quinto en la tabla de los equipos que van al próximo Mundial. Bienvenidos, tenemos una temperatura en Bogotá esta mañana. Ya amaneció, sale el sol. Miércoles 18 de octubre, aquí 10 grados. Opera normalmente los aeropuertos en Colombia. Hoy hace 123 años, el 18 de octubre de 1920, fue adoptado el himno nacional como el himno oficial. Lo había escrito antes Rafael Núñez con letra del italiano Oreste Sindici. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Más de 500 muertos y una cifra indeterminada de heridos dejó un ataque aéreo en un hospital en el centro de Gaza, lo que agrava la crisis en la guerra en Oriente Medio. Lo que ocurrió, según los testigos, es que vieron una bola de fuego que descendió sobre el hospital. La tragedia no solamente es producto de la explosión, sino luego del derrumbe que hubo del techo del hospital por sobre la gente que allí había. Se calcula que por lo menos había allí unas 1.500 personas. Uno de los médicos allí es el doctor Ghassan Abu Sita. Está desesperado diciendo que el hospital está en llamas, que se están cayendo las paredes, que se está cayendo el techo, que tiene que irse porque tiene que atender a la gente. Inmediatamente Hamás culpó a Israel. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel, Daniel Hagari, dice tajantemente que la responsabilidad es de la yihad. Intelligence from few sources that we have in our hands. Dice, unas pocas fuentes de inteligencia que controlamos indican que las fuerzas yihadistas son responsables del lanzamiento fallido de un cohete que golpeó al hospital de Gaza. Repito, es responsabilidad de la yihad islámica la muerte de inocentes en el hospital de Gaza. Un canónigo, Richard Sewell, quien ha estado dando su propia versión. El sábado, cuando fueron bombardeados, había 5.000 personas ahí y de ellos se fueron porque consideraban que el hospital no era seguro, que por eso quedaban solo 1.500 personas. Solidaridad y respaldo, ese es el mensaje central que le dio Joe Biden a Benjamin Netanyahu en su reunión que finalizó hace poco en Israel, un viaje en el que busca reafirmar que Estados Unidos está con la nación judía, mientras que Israel enfrenta una presión creciente por su respuesta desproporcionada en la franja de Gaza, que ha derivado en miles de muertos y que está elevando las tensiones en la región. Ya sentado junto a Netanyahu, surgió la controversia por la explosión en el hospital Al-Ali Arab en Gaza. Estoy profundamente triste e indignado por la explosión en el hospital de Gaza ayer, y basado en lo que he visto parece ser que lo hizo la otra parte, no ustedes, pero hay mucha gente
gente que no está segura, así que tenemos mucho que superar, aseguró el presidente Joe Biden. Netanyahu agradeció a Biden ser el primer presidente de Estados Unidos que visita Israel en tiempos de guerra, lo que ha calificado como un gesto muy conmovedor. Netanyahu también comparó la violencia de Hamás con la de los nazis y ha concluido diciendo que, igual que el mundo civilizado se unió para derrotar a los nazis, el mundo civilizado debe unirse para derrotar a Hamás. A level of cooperation that is truly unprecedented in the history of the great alliance between our two nations. Los aeropuertos de Lille, Niza, Lyon y Toulouse en Francia han recibido amenazas de bomba y están siendo evacuados. El gobierno colombiano a través de la Cancillería condenó el ataque al hospital de Al-Ali en Gaza, que dejó más de 500 muertos e insistió en que deben parar las hostilidades entre los dos estados para retomar las conversaciones de paz. Entre tanto, en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se aprobó un debate para que el canciller Álvaro Leiva entregue explicaciones por la crisis diplomática que se lleva con Israel. Al respecto, habla la congresista Juana Carolina Londoño. Luego de las declaraciones de este fin de semana, sin lugar a dudas necesitamos al señor canciller en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, porque creo que el manejo que le están dando a las relaciones internacionales y a la diplomacia en el tema de Israel no ha sido tratado de la mejor manera. Y entre tanto, decenas de personas se reunieron frente a la Embajada de Palestina en Bogotá para manifestar su apoyo al pueblo palestino y pedir urgentemente por un cese de la violencia que ha cobrado miles de vidas en esa región. El presidente Gustavo Petro no asistió a dos eventos que tenía en el departamento del Chocó, el primero en la capital y otro en el municipio de Lloró, según el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, porque estaba atendiendo asuntos de relaciones internacionales a propósito de la situación en Gaza. Excusar al señor presidente de la República, quien tenía todo el deseo de acompañarnos, pero ustedes saben que en este momento estamos dentro de un conflicto entre Palestina e Israel y el presidente le tocó quedarse en Bogotá resolviendo algunas cosas de carácter de relaciones internacionales, que seguramente más tarde van a enterar por los medios de comunicación. Con 88 votos de todas las bancadas políticas, la plenaria del Senado de la República escogió a Vladimir Fernández, hasta ahora secretario jurídico de la presidencia, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de Alejandro Linares. El primer llamado del nuevo togado es alcanzar el acuerdo nacional. Esta decisión del Senado de la República nos invita a una reflexión. El acuerdo nacional se puede hacer, se debe construir, lo queremos hacer. Una nueva pelea en el gobierno protagonizó el ministro del Interior Luis Fernando Velasco y el secretario de Transparencia para la Presidencia Andrés Hidárraga, luego de que se presentara el informe en el que Hidárraga denunciaba que hay más de 500 candidatos que deberían estar inhabilitados para las elecciones del 29 de octubre. Que casi no se salva ningún partido. Aquí estamos hablando de todo un universo de personas jurídicas que avalaron candidaturas. Esta fue la respuesta del ministro Velasco. Pero quienes ostentamos cargos de tan alta dignidad, tenemos que entender que si nuestra opinión va contra los intereses, no de uno, no de 100, sino de más de 500 candidatos, el camino más expedito, más lógico, es el de llevar esa opinión respetuosamente ante el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral le respondió al ex candidato presidencial Rodolfo Hernández asegurando que ninguno de sus funcionarios lo ha llamado para hablar de su proceso legal y además va a pedir investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. La respuesta se da luego de que el aspirante a la gobernación de Santander denunciara que un supuesto funcionario que se identificó como Camilo Sánchez lo llamó para pedirle una millonaria suma a cambio de favorecerlo en su proceso. Quiero que esté tranquilo, que eso le sale a su favor. Bueno, doctor. Listo, entonces ya se cambió. Entonces quedamos en 13 millones, doctor. Sí, o menos. señor. La vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, posesionó a la excongresista Luz María Múnera como primera viceministra para las poblaciones y territorios excluidos y la superación de la pobreza. Las disidencias de las FARC liberaron a 3 jóvenes que habían sido secuestrados el pasado 15 de octubre en zona rural de Buenaventura, justo un día antes
de que empezara el cese al fuego bilateral con el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene listo un decreto para permitir el ingreso al país de representantes del ELN que se encuentran en el exterior y así participar de la mesa de conversaciones y las actividades que se realicen en Colombia. Néstor Osuna, ministro de Justicia. Hay unas personas que son los representantes del ELN en ese equipo negociador que están fuera de Colombia. Ellos no han sido designados gestores de paz porque son los representantes del ELN. Este decreto les permitirá a esas personas entrar al territorio colombiano sin el temor de ser capturados. Sillas y botellas de vidrio volaron en el Mall del Este, ubicado en el barrio El Poblado de Medellín, donde mientras varias personas se encontraban disfrutando del partido de Colombia, el candidato a la alcaldía por el movimiento Medellín Nos Une, Albert Corredor, aprovechó para hacer campaña, lo que habría incomodado a varios de los comensales que le gritaban fuera, desencadenando una confrontación que terminó a los golpes. Hoy nuevamente los militares en retiro, algunos comerciantes y sectores de la oposición como el Centro Democrático saldrán a marchar contra las reformas que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro. A las 11 de la mañana se van a encontrar en el Parque Nacional para luego desplazarse hasta la Plaza de Bolívar. Colombia luchó en la altura de Quito, pero no pudo hacerse con los 3 puntos. Colombia con este punto suma 6. Sus próximos 2 juegos serán en noviembre ante Brasil y Paraguay. La tabla la lidera Argentina con 12 puntos, seguidos de Uruguay con 7. Brasil es tercero con 7 puntos, los mismos que Venezuela, que es cuarto. Colombia es quinto con 6. Sexto es Ecuador con 4 puntos. Séptimo Paraguay con 4 puntos. Chile es octavo con 4 puntos. Perú es noveno con 1 unidad y Bolivia décimo sin sumar puntos. Estás escuchando